Hola chicos, en esta ocasión vamos a analizar rápidamente cuáles son las etapas de la formación docente. Para ello nos estamos basando en el libro El A, B, C y D de la formación docente. Los autores son Marcelo y Vaillant. Estos autores nos hablan de 4 etapas de formación docente, que es la etapa de antecedentes, que en otros textos o con otros autores podemos encontrarla también como etapa previa. La segunda etapa es la etapa de base o etapa de formación inicial. La tercera etapa es la etapa del comienzo o de la inserción. Y la última etapa es la de desarrollo o la de formación continua. ¿A qué nos referimos con la etapa de antecedentes o la etapa de formación previa? Nos dice que los docentes desarrollan patrones mentales y creencias sobre la enseñanza a partir de ese tan prolongado periodo de observación que experimentan como estudiantes a lo largo de todo su periodo de formación. Es decir, es toda la formación que recibe el individuo antes de entrar a una carrera enfocada o relacionada con la docencia. ¿Cómo lo podemos decir en palabras simples? La etapa previa es todo lo que nosotros estudiamos antes de decidir enfocarnos a una carrera de educación, pero aquí hay que hacer una observación. ¿Por qué decimos que es una etapa de antecedentes? Porque cuando nosotros estamos estudiando, llámese preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea antes, aunque nuestra formación como tal sea en otra rama, estamos aprendiendo conductas docentes, estamos asimilando el imaginario de lo que hace un docente. Entonces, a lo mejor durante mi formación en la primaria, a mí se me quedó grabado que un maestro llega y pasa lista. Y eso ya es algo que va formando parte de mi construcción del imaginario docente y que de alguna manera me va formando y va formando la idea que yo tengo sobre lo que hace o lo que es un docente. La segunda etapa, que es la de base o de la formación inicial, es la etapa del acercamiento formal. Es decir, cuando nosotros ya entramos a una institución encargada de formar docentes o algo relacionado con la docencia. Entonces nosotros en esta etapa recibimos una educación más institucionalizada y formal sobre el trabajo docente. Llámese técnicas, llámese bases teóricas, sobre lo que hace un docente, sobre cómo debemos de dirigirnos, qué debemos hacer, cómo, qué instrumentos, con qué métodos, técnicas, etcétera. Todo lo que es ahora sí como que el conocimiento formal de la docencia lo adquirimos en esta segunda etapa, que es la etapa de base o la inicial. Generalmente esta formación ocurre en las universidades hablando a nivel licenciatura. Por ejemplo, ustedes están estudiando la licenciatura en pedagogía. Estamos hablando de una formación inicial. En otras escuelas, por ejemplo, en la UPN hablamos también de educación preescolar o en las normales, alguna educación secundaria con especialidad en tal rama. Entonces, todas estas entran en la categoría de formación inicial. Ese primer acercamiento formal a las bases teóricas de lo que es la docencia, lo que debe de hacer el docente, ahora sí que correctamente. La tercera etapa es la etapa del comienzo o de la inserción. Aquí tenemos algunas, o podemos tener diferentes perspectivas o puntos de vista. Hay quienes ven esta etapa de comienzo o inserción desde el periodo de prácticas al terminar la formación inicial. En muchas escuelas, los alumnos salen de la universidad y no se titulan inmediatamente. Tienen que hacer un proyecto, tienen que ir a prácticas y tienen que presentar su proyecto, su tesis o lo que sea. Entonces, durante ese proceso hacen prácticas. Otros, durante la misma licenciatura, realizan estas prácticas, llámese desde el primer semestre. Por otro lado, otras escuelas realizan prácticas, pero hasta el final de la formación. Entonces, por eso les digo que esto tiene diferentes perspectivas o puntos de vista. El comienzo puede darse, dependiendo del autor o dependiendo de la corriente que nosotros lo veamos, desde el periodo de prácticas del estudiante en el que ya se va a una escuela, se realizan prácticas frente a un grupo. O bien se puede considerar esta etapa de formación cuando el docente ya es formalmente maestro, profesor, ya está en una escuela como un titular de grupo. Si hablamos de México, en México tenemos el servicio público, pero el servicio público, bueno, para entrar al servicio público tenemos que hacer un examen. Ya que somos aceptados, ya que se nos asigna un lugar, se nos asigna también un tutor y una acción tutorial durante 2 años. Estos 2 años podrían considerarse en esta etapa de inserción o de comienzo. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que el profesor comienza con su ejercicio docente, en la que todavía existen dudas, en la que todavía hay algunas discrepancias y dificultades para enlazar la teoría con la práctica, en las que requiere de un acompañamiento de alguien más, con más expertise. Ajá. Entonces, esta etapa del comienzo de inserción, resumiendo, puede ser a partir de que el estudiante o el docente comienza a hacer prácticas profesionales en un entorno real o cuando ya es un docente formalmente y empieza su ejercicio como docente titular los primeros años en los que todavía requiere un acompañamiento. Y finalmente, la etapa de formación de desarrollo o continua. Aquí tenemos un autor, Ruddock, que nos dice que el desarrollo continuo del docente es la capacidad de un docente para mantener la curiosidad acerca de la clase, identificar intereses significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, valorar y buscar el diálogo con colegas expertos como apoyo en el análisis de datos. El desarrollo o la formación continua, chicos, también se puede dar de diferentes formas. Por ejemplo,
termino mi licenciatura, empiezo a trabajar y ya. Y decido estudiar una maestría o una especialidad en algo relacionado con la docencia, con la finalidad de mejorar mi práctica. Entonces estoy acudiendo ya a la formación continua. ¿Por qué? Porque ya tuve mi formación inicial en el nivel licenciatura y ya tengo algo de experiencia en la práctica, pero me sigo preparando porque he identificado limitaciones en mi proceder. Esa es una parte de la educación continua, pero no es la única. A lo largo de mi práctica en el aula, con mis alumnos, con mis estudiantes, me doy cuenta de ciertos problemas. Entonces ahí entra lo que dice este autor como la curiosidad acerca de la clase, identificar intereses en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo me doy cuenta de las necesidades que tengo como docente, de las necesidades que tiene mi grupo y me preparo sobre ello. Puede ser de manera individual, puede ser con otros, puede ser con cursos, puede ser autónomamente. Yo busco alguna información en un libro, en internet, etcétera. Entonces la etapa de formación continua va más en cuestión del docente. Por eso más abajo nos dice, el desarrollo profesional docente tiene que ver con el aprendizaje, remite al trabajo, trata de un trayecto, incluye oportunidades ilimitadas para mejorar la práctica, ya sea de forma individual, con otros o en una institución formativa. Se relaciona con la formación de los docentes y opera sobre las personas, no sobre los programas. Es decir, en la formación inicial, yo soy producto de un programa en el que ya se establecía qué temáticas, sobre qué líneas, etcétera. Pero acá es sobre las personas. Como docente me doy cuenta de las necesidades que tengo como docente, de las necesidades que tienen mis alumnos y a las cuales yo debo de poder eh, ayudar, apoyar o mejorar la situación en la que se encuentran. Entonces, son cuestiones de personas y que van a variar de una a otra. Por eso es sobre las personas y no sobre los programas, porque los programas son estandarizados, pero las personas son cambiantes y tienen diferentes necesidades. Entonces, el programa, más bien la etapa de formación continua va a depender mucho del docente, de la capacidad que él tenga de analizar su práctica y de querer mejorarla. Porque ya dijimos, puede ser individualmente yo, ok, ya vi en qué estoy mal o ya vi que necesito fortalecer, ya vi cómo, ya investigué, etcétera. Puede ser con otros. En algunas instituciones se realizan como prácticas en pares, entonces algunos entran a ver tu clase, te dan algunas sugerencias o sin necesidad de verla, tal vez en comunidad se acercan, se mencionan las situaciones por las que están atravesando. Si alguno ya tiene experiencia en ello, pues les apoya o da algunos consejos o sugerencias, etcétera. Existen varios instrumentos que nos permiten mejorar esta situación de la formación continua. Alguna propuesta de un autor de apellido Suárez, argentino me parece, él menciona los registros anecdóticos y dice que nosotros podemos ir registrando lo que en nuestra clase, nuestro proceso de docencia, y luego eso se puede compartir con otras personas. Entonces estamos hablando de una formación en comunidad. Y como lo mencionaba al principio, también podemos seguirnos formando en una institución, llámese con un programa de maestría, de doctorado, de especialización, que sigue formando parte de la educación continua, de la formación continua, aunque en una institución más formal. Pues estas serían las 4 etapas de formación docente. Ustedes se encuentran en la etapa de base o la etapa inicial, ya tienen un antecedente por toda la formación que han recibido previamente. Están por concluir su formación inicial. Dependiendo si ustedes se piensan dedicar a la docencia, pues tendrán una etapa de inserción o de comienzo, ya sea en prácticas o ya sea como tal en su primera experiencia laboral. Y esta etapa de desarrollo continua, pues es, yo creo que una de las más bellas, dependiendo de cómo la veamos, porque en ella tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nosotros y nuestro proceder, nuestro trabajo y cómo podemos mejorarlo. Esto va más ya relacionado con la creatividad del mismo docente. Bueno chicos, nos estamos saludando en las siguientes actividades.